Dicen que las gallinas son los últimos dinosaurios vivos, pero yo te digo que son las más silenciosas sobrevivientes de todas. Porque cuando una gallina se enferma, no grita, no se queja, no pide ayuda. Se queda callada y muere en silencio. Y eso, compadre, es una tragedia que empezó mucho antes de los antibióticos y los piensos de bolsa. Retrocedamos un poco. Año 1942. En la aldea de Mikhailivka, región de Poltava, Ucrania, el frente estaba a unos kilómetros. Los hombres en la guerra, los caballos requisados, las vacas sacrificadas. ¿Y quién salvó a las familias del hambre? Las gallinas del patio. Esas mismas, flacas, grises, mestizas, que dormían bajo el banco y comían cáscaras de patata. Daban un huevo al día, a veces uno a la semana, pero cada huevo era una moneda de oro. Lo mismo en la aldea de Karabulak, en Kazajistán, durante la sequía del 1946. No había grano, pero las gallinas picoteaban insectos, lombrices y hasta las semillas que el viento traía del campo. En Minsk, las mujeres criaban pollos dentro de los apartamentos comunales, en cajas de madera forradas con periódicos del Sovietskaya Bielorrusia. Era supervivencia pura. Y fíjate, no había veterinarios especializados ni suplementos. Se curaban con ceniza, ajo y harina de huesos. Las abuelas sabían leer la cresta mejor que un médico lee un electrocardiograma. Si se ponía morada, era falta de sangre. Si pálida, anemia por parásitos. Esos conocimientos eran ciencia práctica, destilada con generaciones. Pero vino la industria y la barrió como si fuera superstición campesina. Hoy el pollo de supermercado no conoce el sol. Vive 42 días y muere sin haber visto un grano de trigo entero. El sistema los quiere idénticos, porque lo que se puede clonar, se puede vender. Pero la naturaleza no trabaja así. En los años 70, los institutos avícolas del sur de Rusia y Ucrania desarrollaban líneas campesinas mixtas, la Kuchinskaya Yubileyna, la Adlerskaya Cerebristaya. Resistentes, de doble propósito, carne y huevo. Podían soportar frío, comer hierba y seguir poniendo en enero. Hoy, la mayoría desapareció del mapa, no porque fueran malas, sino porque no eran patentables. No se podían meter en una marca. Un pollo que puede sobrevivir con desperdicios no necesita comprar balanceado, y eso, al agronegocio, no le conviene. Pero el cuerpo de la gallina sigue siendo el mismo. Si no recibe sus aminoácidos esenciales, metionina, lisina, treonina, su plumaje se apaga, su sistema inmune cae. Si le falta vitamina A, los ojos se le nublan. Sin vitamina D3, la cáscara se quiebra como papel. Son pequeñas fábricas biológicas, pero naturales, calibradas para su entorno, no para un catálogo. Y te diré un secreto de viejo corral. Una gallina bien alimentada con sobras de cocina, granos enteros, calcio de cáscara molida y un puñado de ortiga seca, tiene más salud que 10 de esas industriales con su pienso químico. Las de antes sabían encontrar hierro en la tierra, comerse una lombriz y fabricar su propia hemoglobina. No era magia, era simbiosis con la tierra. El gallinero de antes olía a estiércol y a paja, no a amoníaco. Tenía aire, tenía polvo de madera que repelía los ácaros. Cada gallina tenía nombre, no código, y cuando enfermaba, la curaban, no la tiraban. ¿Sabes qué pasó? Que dejamos de mirar. Dejamos de observar, porque cuidar demanda tiempo, y el tiempo es oro. Pero en ese apuro industrial se nos fue el alma de la crianza. Hoy te venden el suplemento milagroso, la vitamina líquida de laboratorio, el probiótico patentado. Pero no te dicen que la base es simple: tierra limpia, agua fresca, sol, movimiento y observación diaria. Eso no se puede vender, porque no tiene etiqueta. Y ahí está el verdadero sabotaje económico. La sabiduría campesina no genera dividendos. La industria mata el instinto porque no lo puede medir. Pero tú sí puedes recuperarlo. Empieza por mirar a tus gallinas como lo hacían tus abuelos, como pequeñas máquinas de energía que te leen el clima, te avisan de la peste y te devuelven fertilidad a la tierra. Cuídales la cresta, la mirada y la caca, porque ahí está el lenguaje de su cuerpo. Aprende a leerlo. Es gratis y más preciso que cualquier app veterinaria.
Volver a ese conocimiento no es nostalgia, es supervivencia. La próxima sequía no perdonará a los que dependan del supermercado. Y los que tengan gallinas sanas, eso sí, tendrán huevos, carne, compost y, sobre todo, autonomía. Porque cuidar gallinas no es solo tener animales, es heredar un código de resistencia. Este saber nos fue dado por hambre y por amor. No lo dejes morir. Las señales están ahí, solo hay que volver a mirar. Próxima parada, el lenguaje oculto de las 15 señales. Y créeme, la número 12 es la que más miedo da en todo el gallinero. Vamos a grano, hermano, porque una gallina no se queja, pero su cuerpo grita si sabes escucharlo. Te lo digo con años de patio, de levantarme antes del amanecer con las botas llenas de barro y el oído afinado al cacareo. Las gallinas son como relojes vivos del equilibrio del corral, y cuando ese reloj se desajusta, no lo hace por casualidad. En los tiempos de nuestros abuelos, un gallinero sano era un símbolo de dignidad. En 1953, en los coljoses de Tambov se decía: quien tiene gallinas no teme al invierno, porque cada huevo equivalía a un día de pan. Y esas gallinas no eran de laboratorio, eran mestizas del patio, mezclas de razas locales con instinto fuerte. Nadie hablaba de bioseguridad, pero los gallineros se limpiaban con cal viva, las gallinas dormían sobre ramas de abedul que soltaban resina antibacterial, y cada niño sabía que si una gallina se aislaba, era señal de enfermedad. Hoy el problema es otro: la ceguera moderna del criador. Porque la industria nos enseñó a mirar solo la producción, no la vida. Nos vendieron la idea de que el pollo es una máquina de poner huevos o producir carne. Pero el cuerpo de la gallina sigue siendo una fábrica biológica complejísima, y si no entiendes su lenguaje, el sistema te cobra con muerte silenciosa. Empecemos con lo que parece simple, pero es ciencia pura: la cresta. Esa bandera roja que lleva en la cabeza es más que adorno. Es un termómetro de oxigenación y circulación. La hemoglobina que la tiñe de rojo necesita hierro, cobre y proteínas. Si la ves pálida, puede que tenga parásitos intestinales, y eso lo puedes confirmar con el peso. Una pérdida del 10% en 2 días es alarma roja. Si está morada, el corazón o los pulmones están fallando. En regiones frías como el norte de Kazajistán o Altai, donde el aire seco quema la piel, el extremo de la cresta puede congelarse en horas bajo menos 25 grados centígrados. Para prevenirlo, los campesinos de antes untaban la cresta con grasa de cerdo o aceite vegetal. No era superstición, era biología aplicada. Pasemos a las plumas, porque ahí se revela el alma del metabolismo. La queratina que las forma necesita 22% de proteína en la dieta y un equilibrio de aminoácidos. Sin metionina, las plumas se vuelven frágiles. Sin lisina, pierden brillo. Sin azufre, se parten en la base. Y ojo, la gallina no puede fabricar estos aminoácidos por sí sola. En la URSS, los criadores rurales suplementaban con harina de pescado, ortiga seca, chícharo molido y hasta restos de carne hervida. Hoy muchos creen que dar proteína animal es antiguo, pero la gallina es omnívora. Si no se lo das tú, se lo busca: lombrices, insectos, hasta ratones. No se alimenta solo de maíz, necesita diversidad. Y la caca, sí, hermano, la caca. Es el espejo del intestino. Una gallina sana produce excremento firme, verdoso, con su puntito blanco. Si ves espuma, hay fermentación intestinal. Si hay sangre, es coccidiosis. Si es amarilla, el hígado está gritando. En los años 80, los coljoses usaban una técnica sencilla. Revisaban el suelo del gallinero al amanecer. Las heces de la noche son más fiables que las del día, porque no están contaminadas con restos de comida. Ese simple hábito salvaba cientos de aves. Hoy nadie lo hace, porque el criador corre al trabajo y deja el gallinero en piloto automático. Pero 5 minutos de observación valen más que cualquier vacuna preventiva. Respiración. Una gallina que abre el pico sin calor es un SOS. Su sistema respiratorio es un laberinto de sacos aéreos que atraviesan todo el cuerpo, incluso los huesos. Eso le permite volar, pero también hace que las infecciones se propaguen rápido. Cuando oyes un silbido, ya hay inflamación en los bronquios. Si hay gárgaras,
puede ser micoplasmosis o bronquitis infecciosa. En los 60, los veterinarios rurales de Bielorrusia usaban infusiones de ajo, miel y cebolla como antibiótico natural. No es cuento de abuela. El ajo contiene alicina, un antibacteriano real que combate micoplasmas. Mezclar ajo picado con el agua de beber 3 días seguidos podía salvar un lote entero. Hoy, claro, nadie lo receta porque no se puede patentar. Y aquí entra el gran engaño, la modernización del gallinero. Te venden bebederos automáticos, piensos medicados, luces programadas, pero no te enseñan a observar. En los años 90, con la caída de los coljoses, muchas familias del campo sobrevivieron criando gallinas con sobras y trigo remojado. Los niños sabían distinguir si una gallina estaba resfriada por el sonido de su respiración. Eso es conocimiento, no pobreza. Pero la industria lo llama ineficiencia. Hablemos de parásitos, porque ahí está el enemigo número 1 del gallinero post-soviético. Los ácaros rojos, esos demonios microscópicos, se esconden en las grietas de la madera. De día no los ves. De noche salen, chupan la sangre y vuelven a esconderse. Si al amanecer pasas un trapo blanco por las perchas y ves manchitas rojas, ya tienes infestación. Los campesinos de Smolensk los combatían con cal y aceite usado. Mezclaban ambos, pintaban las paredes y sellaban cada grieta. Hoy los venden en spray con etiqueta inglesa, pero es lo mismo. El principio no cambió: sofocar y desinfectar. Los gusanos internos, en cambio, se tratan con desparasitantes naturales, como semillas de calabaza, contienen cucurbitacina, o con levamisol cada 3 meses. Pero pocos lo hacen, porque creen que la gallina de patio no enferma. Error fatal. Los parásitos no distinguen gallinero rico o pobre. Y aquí viene la parte económica. ¿Por qué ya no se ven las gallinas resistentes en los mercados? Porque las razas industriales fueron diseñadas para la velocidad, no para la longevidad. Una Cobb 500 vive 6 semanas. Una Livenska Sitseva vivía 6 años. Pero la de 6 años no se puede vender cada mes. No genera consumo rápido. El negocio está en el ciclo corto, no en la salud larga. En los archivos de 1984 del Instituto Avícola de Sergiev Posad se lee: el objetivo de la selección industrial es uniformidad, no rusticidad. Y ahí está el crimen. Se mató la diversidad por eficiencia. Pero la diversidad era nuestro seguro biológico. Si hoy te animas a recuperar una raza campesina, una Kuchinska, una Yurlovska, una Orlovska, no estás haciendo folclor, estás practicando resistencia alimentaria. Esas gallinas pueden sobrevivir sin electricidad, sin calefacción, con alimento local. Y no solo sobreviven, te enseñan. Porque cada comportamiento tiene sentido. Si ves una gallina que se separa, no es pereza. Es su instinto ancestral de esconder debilidad, el mismo que salvó su especie desde el Cretácico. Si entiendes eso, ya no crías pollos, custodias una línea evolutiva milenaria. Práctico. Cada mañana observa la postura, el brillo del ojo, la limpieza del pico. Un ojo nublado igual a déficit de vitamina A o infección. Pico con moco igual a coriza. Cáscara del huevo fina igual a falta de calcio o vitamina D3. Y si el gallinero huele fuerte, no es normalidad, es exceso de amoníaco. Un gallinero sano huele a tierra húmeda y madera. Usa ceniza de abedul para desinfectar el suelo, pon hojas secas, cambia la cama cada semana. Todo esto cuesta menos que un saco de pienso premium. Lo que te digo no es nostalgia, es ciencia campesina. Cada costumbre tenía una razón bioquímica detrás. Las gallinas comiendo carbón vegetal, control del pH intestinal. Las ortigas secas, fuente de hierro y clorofila. El ajo, antibiótico natural. Las cáscaras molidas, fuente de calcio biodisponible. Todo eso desapareció porque no genera mercado. Porque la naturaleza, hermano, no se puede patentar. Así que cuando alguien te diga que las gallinas de patio no son rentables, respóndele. La rentabilidad no se mide solo en rublos ni en dólares, se mide en autonomía, en huevos que no dependen del supermercado, en estiércol que vuelve al huerto, en la paz de saber que tu comida tiene nombre y no número de serie. Recuerda, cada cresta pálida, cada pluma apagada,
Cada caca rara es un mensaje. Las gallinas hablan, pero en un idioma que la industria olvidó. Si tú vuelves a escucharlas, estás reconstruyendo un lenguaje que casi se pierde. No es romanticismo, es supervivencia rural. Y el saber, como las semillas, solo vive si se transmite. No dejes que se muera contigo. Porque, amigo, este conocimiento no cabe en un manual técnico. Se aprende oliendo, mirando, tocando. Las abuelas lo pasaban con refranes. Si la gallina canta al sol, vendrá calor. Pero detrás de eso, había observación científica de generaciones. Y ahora nos toca a nosotros rescatarlo. Porque el próximo invierno traerá frío. Y la industria no va a calentar tu gallinero. La historia se repite. Las gallinas otra vez salvarán los hogares cuando el sistema falle. Y cuando llegue ese momento, los que sepan leer una cresta o una caca tendrán más poder que los que tengan un título. El siguiente capítulo abrirá el archivo oculto del cuerpo de la gallina, las señales exactas desde la cresta hasta la cloaca. Y la número 12, créeme, esa es la que más miedo da, porque no se ve venir hasta que ya es tarde. Prepara tu cuaderno, granjero. El saber vuelve a despertar. Dicen que el diablo está en los detalles, y en el gallinero ese diablo tiene pico y plumas. Porque las señales de enfermedad no caen del cielo. Las avisan los cuerpos, las rutinas, los olores. Quien ha pasado años entre gallinas sabe que un simple cambio en el sonido del corral puede ser el preludio de una tragedia. En las aldeas del norte de Rusia, cuando una gallina dejaba de cacarear al amanecer, las abuelas decían, va a morir antes del sol del jueves. No era brujería, era estadística. El comportamiento es el primer síntoma, siempre. Una gallina que se aparta de grupo no lo hace por capricho. En estado salvaje, las aves enfermas se esconden para no atraer depredadores. Ese instinto sigue vivo. Si ves una gallina solitaria, con la cabeza baja, plumas erizadas y ojos entrecerrados, ya puedes preparar tu botiquín. El aislamiento es defensa, pero también condena. En los koljoses de Saratov, los criadores lo sabían. Cada tarde recorrían el gallinero en silencio, buscando las calladas. Una gallina quieta, con la panza inflada o las alas caídas, era sacada y examinada bajo la lámpara. Les palpaban el buche, les miraban el color de la piel bajo las alas. Esa práctica, hoy olvidada, era pura medicina preventiva. Porque el cuerpo de la gallina, aunque pequeño, es un mapa exacto de su fisiología. Hablemos del buche, ese pequeño saco justo delante del pecho, que muchos ignoran. Es su almacén de energía, y si no funciona bien, todo el sistema colapsa. Un buche vacío por la mañana y lleno por la tarde es normal, pero si está duro como piedra o huele agrio, es impactación o fermentación. En los tiempos de la URSS, las campesinas de Vorónezh lo trataban con aceite de girasol y masaje suave, 3 veces al día. No había veterinarios, pero sí conocimiento empírico. Hoy, con toda la tecnología, seguimos perdiendo gallinas por no saber tocar el buche. Luego viene la digestión. Las gallinas, a diferencia de los mamíferos, no mastican. Trituran el alimento en la molleja, con ayuda de pequeñas piedras llamadas gastalitas. Si no tienen acceso a piedritas, la digestión se paraliza. Así de simple. El 70% de los problemas digestivos que veo en gallineros urbanos es porque la gente cría gallinas sobre cemento y no les da acceso a tierra. Sin molleja activa, hay fermentación, gases, diarrea y muerte. El remedio es gratis, un puñado de arena gruesa o grava pequeña, y el milagro ocurre. Ahora pasemos a la piel y las patas, otro espejo de salud. Las escamas levantadas, las costras blancas o el picoteo constante son señales de ácaro de las patas, una plaga vieja como el propio corral. En las aldeas de Bielorrusia, lo combatían sumergiendo las patas en aceite de motor usado o grasa animal. Hoy usamos vaselina o aceite vegetal y funciona igual. El principio es asfixiar al ácaro. Pero pocos lo hacen, y así las gallinas sufren en silencio. Si las articulaciones están hinchadas, puede ser gota, consecuencia de exceso de proteína o fallo renal. Una dieta de puro pienso concentrado sin verduras verdes genera ácido úrico. En el gallinero, el equilibrio es más importante que la cantidad. Y atención a los ojos. Un ojo lloroso, con espuma o moco, indica infección respiratoria o déficit de vitamina A. Un remedio clásico, zanahoria rallada o aceite de pescado.
En los coljoses la vitamina A era la de los ojos, y la añadían en aceite de hígado de bacalao a las raciones de invierno. Hoy puedes lograr lo mismo con un chorro de aceite vegetal y hojas verdes secas. Las gallinas ven el mundo en colores, mucho más vívidos que nosotros. Si su visión se deteriora, su coordinación y apetito también. Por eso, una gallina con los ojos turbios es una gallina que pronto dejará de comer. Y eso nos lleva al hambre, o más bien a la falta de ella. La pérdida de apetito es una alarma mayor. Si la gallina no come, algo bloquea su energía. Puede ser calor excesivo, infección, parásitos o un simple buche duro. Pésala. Una gallina adulta debe mantener entre 2,2 y 3 kilos según la raza. Si pierde más de 200 gramos en 3 días, revisa el intestino. La comida debe estar variada: maíz, trigo, avena, un poco de proteína animal, calcio. En la región de Kursk, daban a las gallinas huevo cocido picado y leche agria en invierno para mantener peso y flora intestinal. La leche agria, gracias al ácido láctico, combate bacterias patógenas y fortalece el intestino. Ese truco sigue siendo oro. Y no olvides el agua. Las gallinas beben el doble del volumen de alimento que consumen. Sin agua limpia, dejan de comer y de poner huevos. El agua debe cambiarse 2 veces al día, y en verano, agregar unas gotas de vinagre de manzana. Ayuda a la digestión y mata bacterias. Ese hábito campesino hoy lo venden como probiótico premium. Así de irónica es la historia. Pasemos al tema más ignorado y más mortal: los parásitos internos y externos. Señal número 12, la que asusta hasta al más valiente. Los ácaros rojos, los piojos, las pulgas, los gusanos intestinales, todos son parte del ecosistema del gallinero. Pero si no los controlas, destruyen al huésped. Una gallina con piojos pierde sangre, hierro, proteínas, se vuelve anémica, la cresta se le pone pálida, deja de poner. Los campesinos de Pskov usaban ceniza de horno y polvo de tabaco para desparasitar. Mezclaban ambos y espolvoreaban a las gallinas y las perchas. Hoy puedes hacerlo con tierra de diatomeas, que funciona igual, mata por deshidratación. Los gusanos son otro infierno invisible. Los más comunes son los ascaris, blancos y delgados, que viven en el intestino y roban nutrientes. Se transmiten por las heces. Si ves una gallina flaca, con plumas feas y caca amarilla, sospecha. La desparasitación interna debe hacerse cada 3 o 4 meses, alternando principios activos para evitar resistencia: levamisol, fenbendazol, piperacina. Si prefieres métodos naturales, usa semillas de calabaza o ajo picado 3 días seguidos. Y recuerda, si desparasitas, también limpia el gallinero, porque los huevos de los parásitos sobreviven meses en el suelo. Si no limpias, el ciclo empieza de nuevo. El gallinero debe limpiarse como un quirófano campesino. Cada grieta, cada percha. Usa cal viva diluida o vinagre caliente. En los años 70, los campesinos mezclaban agua, vinagre y ceniza para desinfectar, y funcionaba de maravilla. Hoy tenemos productos modernos, pero el principio sigue: higiene y ventilación. La humedad es el enemigo número 1, porque los ácaros y bacterias aman lo húmedo. Y hablando de humedad, las gallinas son sensibles al clima. En regiones como Novosibirsk o Astana, los inviernos secos hacen que el polvo del gallinero dañe los pulmones. Por eso, los viejos criadores rociaban el piso con agua cada 2 días para mantener el polvo bajo control. En cambio, en el sur, Krasnodar, Crimea, Uzbekistán, el problema es el calor. Por encima de 30 grados centígrados, las gallinas dejan de comer y su respiración se acelera. Una sombra, un recipiente con agua fresca y, si puedes, una botella congelada cerca del bebedero. No es lujo, es supervivencia. La gallina es un termómetro perfecto del entorno. Si el gallinero huele bien, si el aire fluye y las plumas brillan, no hay mucho que temer. Pero si algo huele raro, si hay moscas, si una gallina se esconde, eso es el preludio del desastre. Y te lo repito, porque es la verdad más dura de este oficio: la gallina no grita hasta el final. Cuando ya no se mueve, cuando deja de comer, cuando sus ojos pierden el brillo, es porque su cuerpo lleva días luchando en silencio. No esperes a ese momento. Mira,
toca, escucha. Las gallinas hablan en su lenguaje, y solo los viejos granjeros lo recuerdan. En la próxima parte abriremos el archivo completo de las 15 señales fatales, cómo reconocerlas, qué hacer, qué no hacer, y sobre todo, cómo prevenir antes de que sea tarde. Porque curar una gallina enferma es posible, pero salvar un gallinero entero empieza por aprender a mirar. Y si llegas a la señal número 12, los parásitos, sabrás por qué la mayoría de los gallineros del mundo mueren por descuido, no por enfermedad. El saber no se hereda si no se practica. Así que anota, observa y actúa. La gallina es maestra del silencio. Nosotros solo tenemos que volver a aprender su idioma. Próxima entrega: los síntomas uno por uno y la verdad incómoda detrás de cada pluma. Vamos a entrar, hermano, en el corazón de la historia, donde las plumas se mezclan con la biología y el mito con la ciencia. Porque una gallina enferma no es un misterio, es un mensaje cifrado. Cada síntoma es un telegrama que la naturaleza te manda, y si no lo lees, la factura llega con cadáveres en el gallinero. No exagero. En los archivos de la estación avícola de Kursk de 1978 hay informes enteros sobre pérdidas masivas por descuidos visuales. Así lo llamaban. Descuidos visuales. No mirar a tiempo la cresta, la caca, la postura. Un descuido, 100 muertes. Por eso los antiguos decían: el ojo del granjero engorda la gallina. No por magia, sino porque la observación cura. Vamos a desgranar esas señales que salvan vidas, pero no con voz de manual, sino con memoria de tierra. Primero, la cresta. Ya lo dijimos, pero vale repetir. La cresta es un semáforo. Roja viva, salud. Pálida, anemia o parásitos. Morada, fallo cardíaco o pulmonar. Azulosa, frío extremo o mala circulación. En los koljoses del norte de Ucrania se tenía la costumbre de anotar en una libreta el color de las crestas al amanecer. Si 3 o más gallinas aparecían pálidas, se revisaban todas por parásitos. No había computadoras, pero sí inteligencia colectiva. Y es que la gallina te muestra en la cabeza lo que su sangre grita por dentro. La hemoglobina baja significa menos oxígeno, menos energía, menos huevos. Tan simple como eso. Segunda señal, la gallina solitaria. Esto no es comportamiento, es biología defensiva. Cuando una gallina enferma se aísla, su metabolismo baja la temperatura corporal, reduce el movimiento y ahorra energía. Es un mecanismo ancestral de supervivencia. En la naturaleza, moverse es peligro, pero en el corral, ese silencio mata. En las aldeas de Grodno se decía: la gallina que se calla ya se despide. Si ves una apartada, revisa temperatura, con la mano. Si está más fría que las otras, hay fiebre interna. Mira el buche, observa si respira con dificultad. A veces un simple baño de sol o una dosis de vitaminas del complejo B la revive. A veces no. Pero ignorarla siempre cuesta caro. Tercera señal, las plumas. No son decoración, son piel externa. Una gallina sin brillo es un organismo sin balance. El plumaje opaco indica déficit proteico o exceso de estrés. ¿Sabías que las gallinas estresadas generan cortisol igual que los humanos? Ese cortisol interrumpe la absorción de calcio y proteína. Por eso en granjas industriales, las plumas se caen por estrés de hacinamiento. En un gallinero casero, la causa suele ser desnutrición o parásitos. Añade 20-22% de proteína en la dieta. Harina de girasol, torta de lino, chícharo molido, restos de pescado. Y ojo con el exceso de maíz, engorda, sí, pero diluye las proteínas. Cuarta, la comida. La gallina que no come muere en 3 días. Así de brutal. El sistema digestivo de las aves es un motor en marcha constante. Sin alimento, el hígado se sobrecarga, se acumulan toxinas y en 72 horas se apaga el metabolismo. Si una gallina no se acerca al comedero, hay que revisar 3 cosas: el buche, la molleja y el intestino. A veces el buche está duro, impactado, porque tragó algo no digerible, paja, cuerda, grano viejo. En ese caso, masaje con aceite tibio y ayuno. Si el buche está blando y huele a podrido, es fermentación,
causa de muerte común en gallineros húmedos. Un poco de bicarbonato en el agua puede neutralizar el ácido y salvarla si se actúa a tiempo. Quinta, la caca. Nadie quiere hablar de eso, pero ahí está el diagnóstico. Las gallinas no tienen vejiga, todo sale junto. Por eso la mancha blanca, encima del excremento, es su orina solidificada, ácido úrico. Si desaparece, hay fallo renal. Si se vuelve amarilla, hígado inflamado. Si hay espuma o burbujas, parásitos intestinales. Si hay sangre, coccidiosis. En 1982, en las cooperativas de Minsk, se usaba un método simple: revisar 3 heces por cada 10 gallinas al día. Era el control de 3. Si una mostraba color anormal, se desinfectaba el bebedero y se daba infusión de manzanilla con carbón vegetal. No salvaba a todas, pero bajaba la mortalidad un 40%. Lo simple funciona, si se hace a diario. Sexta, respiración. Una gallina debe respirar sin ruido. Si resuella, tose o silba, hay infección respiratoria o exceso de polvo. Un truco de viejos criadores de Altai: poner eucalipto seco o menta en la cama. Libera aceites volátiles que limpian las vías respiratorias. Otro remedio clásico: agua con ajo. Un diente machacado por litro, 3 días seguidos. Mata bacterias y mejora la digestión. La gallina industrial perdió esas defensas porque vive en aire cerrado. Pero la gallina de patio respira lo mismo que tú. Si el aire del gallinero te pica la nariz, imagina sus pulmones. Séptima, ojos. Limpios, brillantes, alerta. Si hay espuma, pus o nubosidad, hay infección viral o carencia vitamínica. El ojo opaco puede ser Marek, un virus que paraliza y ciega. Sin vacuna, la única defensa es la higiene. Desinfecta el agua, el comedero y el piso. La gallina ciega deja de comer y muere en días. En los koljoses de Briansk usaban suero fisiológico casero, agua hervida con sal, para limpiar ojos 3 veces al día. Funcionaba. Octava, los huevos. Una gallina sana pone con regularidad. Si los huevos salen sin cáscara, con cáscara débil o deformados, hay déficit de calcio o vitamina D3. El sol activa la vitamina D en la piel. Si tu gallinero es cerrado, las gallinas no la producen. Por eso los campesinos abrían el corral al mediodía, incluso en invierno, para que el sol les toque la cresta. La cáscara débil también puede venir de estrés o infección de oviducto. Si una gallina hace fuerza sin poner, cuidado. Puede tener un huevo atorado, no esperes. Aceite vegetal templado en la cloaca y masaje. Si no sale, veterinario o sacrificio, no hay término medio. Novena, la panza. Si está hinchada y blanda, puede ser asitis, líquido en abdomen. Si está dura, huevo roto o infección. En las aldeas de Kazajistán, las mujeres pinchaban la panza con aguja esterilizada para sacar el líquido. Eso aliviaba, pero no curaba. Hoy sabemos que la causa está en el hígado: mala dieta, demasiada grasa, poca fibra. Dale avena cocida y evita el exceso de maíz y pan. Décima, patas. Escamas levantadas, bultos, cojeras, sarna, artritis o gota. La sarna se combate con aceite, la gota con menos proteína y más verduras. Una gallina que no camina muere de hambre, así de simple. Undécima, cabeza caída o movimientos raros. Si camina en círculos o tuerce el cuello hacia atrás, hay fallo neurológico. Puede ser Newcastle, mortal y contagioso, o falta de vitamina B1. Si sospechas carencia, da complejo B en el agua. Si es virus, no hay cura. Quema los cuerpos y desinfecta todo. Así lo hacían en 1985 en los koljoses de Donetsk. Mejor perder una docena que todo el gallinero. Duodécima, parásitos, los asesinos invisibles. Los ácaros rojos viven en las grietas y chupan sangre por la noche. Si tus gallinas duermen inquietas o ves manchas rojas en la madera, ya tienes invasión. Limpia todo con cal viva y vinagre caliente. Los gusanos intestinales roban nutrientes. Sin control, causan anemia y muerte lenta. Desparasita cada 3 meses. Los campesinos usaban semillas de calabaza. Hoy puedes usar levamisol o fenbendazol. No olvides, el gallinero también debe desinfectarse. Si no,
Los huevos de los parásitos reinician el ciclo. 33. Heridas. Picoteos, costras, infecciones. Las gallinas atacan a las débiles. Es jerarquía natural. Si ves una herida, limpia con yodo o agua oxigenada, no alcohol. El alcohol quema. Si hay pus, antibiótico. En la URSS usaban polvo de penicilina de uso humano, directo sobre la herida. Funcionaba. 14. Flacura. Una gallina debe tener carne a los lados de la quilla. Si sientes hueso afilado, está en déficit energético. Dale alimento rico en proteína y grasa. Avena cocida con aceite, huevo cocido, restos de carne. Si no recupera peso, revisa por gusanos. 15. Mocos verdes o amarillos. Eso huele mal, literalmente. Es coriza infecciosa o bronquitis, contagiosa, mortal si no se actúa. Aísla a la enferma, limpia con cloro, antibiótico en agua para todo el grupo. En las aldeas daban infusión de tomillo y ajo, que tiene efecto bactericida. Hoy los químicos hacen lo mismo, pero cobran por etiqueta. Y aquí llegamos al punto clave. Todo esto, absolutamente todo, era conocimiento común hace 40 años. Hoy es saber alternativo. Pero lo alternativo no es lo nuevo, es lo que sobrevivió a la fábrica. La ciencia moderna empieza a redescubrir lo que el campesino nunca olvidó, que la gallina necesita hierro natural, sol, tierra, polvo, hierbas, libertad. Que sin movimiento se enferma, que sin diversidad no hay salud. Que un gallinero limpio no huele a desinfectante, sino a bosque seco. Recuperar ese equilibrio no es nostalgia, es estrategia de supervivencia. Porque cuando falte el pienso importado, lo único que te salvará será tu conocimiento de las señales. Saber leer una cresta, una caca o una mirada es más importante que cualquier diploma. El futuro del campo no está en los drones ni en los sensores, sino en volver a mirar como miraban los viejos, con paciencia, con respeto, con intuición. El conocimiento de la tierra no se imprime, se transmite. Y cada gallina que salvas, cada huevo que nace de tu cuidado, es una semilla de autonomía. Porque cuidar es resistir. Y resistir, hoy, es revolucionario. La próxima parte, la última, será un manifiesto. Cómo reconstruir el gallinero del futuro con la sabiduría del pasado. Y créeme, compadre, el futuro no huele a plástico ni a pienso. Huele a paja, humo de leña y libertad. Escúchame bien, hermano, porque aquí cerramos el círculo. Este no es un cuento de nostalgia rural, es un mapa de supervivencia para el futuro que ya llegó. El gallinero no es solo un lugar con aves, es un microcosmos donde se puede ver la ruina o la redención del campo. Donde hay una gallina sana, hay soberanía. Donde hay dependencia de pienso y antibiótico, hay esclavitud disfrazada de progreso. Y te voy a decir por qué. Porque la autonomía alimentaria empieza con un huevo. Después de todo lo que te conté, las 15 señales, las plumas, los parásitos, la respiración, ahora toca hablar del otro lado de la historia. ¿Cómo construir el gallinero que resista al colapso industrial? En los años 80, en el sur de Bielorrusia, existían programas de autonomía comunal avícola. Cada familia tenía derecho a criar hasta 15 gallinas en su patio. ¿Sabes por qué se mantuvo ese decreto incluso en los tiempos más duros del bloqueo alimentario? Porque las gallinas eran la reserva estratégica del pueblo. Una gallina podía transformar sobras en proteína, desperdicio en compost y silencio en esperanza. Esas abuelas, con sus manos agrietadas, estaban más adelantadas que cualquier gurú de la permacultura moderna. Primero, la base. El gallinero no es una jaula, es un ecosistema. En las aldeas de Tver y Smolensk, los viejos hacían el piso de tierra apisonada mezclada con cal y ceniza. La cal mata bacterias, la ceniza absorbe la humedad y la tierra conserva el calor. Hoy muchos encierran las gallinas en pisos de cemento por higiene, pero eso es un error grave. El cemento acumula frío, no permite que los animales escarben y corta el ciclo natural de desparasitación. Cada gallina necesita rascar el suelo. Es su manera de airear el terreno y mantener su sistema digestivo activo. Sin tierra, hay depresión, obesidad y buche impactado. Segundo, la ventilación. Los gallineros modernos se sellan con plástico para retener calor.
Pero el aire estancado mata más que el frío. El amoníaco del estiércol quema los pulmones y los ojos y baja la inmunidad. En Siberia, los campesinos sabían ventilar sin enfriar. Abrían una pequeña ventana orientada al este, protegida con paja. Así entraba aire limpio sin corrientes. Y el olor, hermano, el olor del gallinero sano es dulce, a madera, a paja seca. Si huele a amoníaco, ya estás perdiendo gallinas. Tercero, la luz. La gallina necesita entre 14 y 16 horas de luz al día para mantenerla puesta. No hablo de bombillas LED industriales que ciegan. Hablo de luz cálida, de preferencia natural. En invierno, una lámpara roja de 40 vatios colgada a 1 metro del suelo es suficiente. El color rojo calma, no estresa. Por eso las lámparas rojas eran norma en los gallineros soviéticos. Y no solo daban calor, ayudaban a prevenir el canibalismo, ese fenómeno donde las gallinas picotean a las más débiles. En penumbra roja, el instinto agresivo baja. La ciencia moderna lo confirmó décadas después. Cuarto, la cama. La cama no es basura, es medicina. Una mezcla de viruta, hojas secas, heno viejo y ceniza crea una base viva que absorbe la humedad y genera calor natural por fermentación. Los viejos la llamaban lecho caliente. Cada 2 semanas se revolvía y se añadía un puñado de cal. Al final del invierno se sacaba y se llevaba al huerto. Abono perfecto, cargado de nitrógeno y microorganismos. Así el ciclo se cerraba sin químicos ni fertilizante de bolsa. Quinto, el alimento. Aquí está la trampa del siglo XXI. La industria te convence de que necesitas pienso formulado, con colores y etiquetas, cuando en realidad el alimento de la gallina está en tu cocina y tu campo. Trigo, cebada, avena, maíz, lenteja, ortiga seca, resto de verdura, cáscara de huevo molidas, carbón vegetal, ajo, calabaza, incluso huesos molidos de pescado o carne. Eso es nutrición completa. En los años 70, los campesinos del Cáucaso añadían grasa de cordero derretida a la ración invernal, energía pura para resistir el frío. Y si hay acceso a pasto fresco, no hay mejor suplemento. La clorofila y los insectos que encuentran al picotear son su farmacia natural. Sexto, el agua. No me cansaré de repetirlo. Agua limpia es vida. Los bebedores deben estar a la altura del pecho de la gallina, no en el suelo. Así no entra tierra ni heces. Y cambie el agua cada mañana y cada tarde. Si vives en zona de calor, agrega vinagre de manzana, 1 cucharada por litro, para mantener el pH intestinal. Si es invierno, agua tibia, no helada. Una gallina que bebe agua fría enferma del buche. Séptimo, las hierbas medicinales. Antes de que existieran los antibióticos de marca, el gallinero tenía su botiquín vegetal. Ajo y cebolla como antibacterianos. Orégano y tomillo como antifúngicos, ortiga y diente de león como fuente de hierro, caléndula para el hígado, romero para los pulmones. En Ucrania occidental se colgaban manojos de hierbas secas en el techo del gallinero, no solo para espantar insectos, sino porque el aire aromático tenía propiedades curativas. Hoy la ciencia lo llama fitoterapia ambiental. Los campesinos lo llamaban simplemente aire bueno. Octavo, la observación. 5 minutos al día, nada más. Pero 5 minutos de atención verdadera. Mira cómo caminan, cómo picotean, cómo respiran. Escucha. El gallinero sano tiene música, cacareos suaves, pasos, el sonido de las plumas. Si hay silencio, hay problema. Si hay gritos, hay pelea o miedo. Aprende ese idioma. Nadie más lo traducirá por ti. Y ahora hablemos del enemigo invisible, el sistema económico. ¿Por qué se perdió todo este conocimiento? Porque la industria avícola no quiere que seas autosuficiente. Te vende la dependencia, el pienso, la vacuna, la luz, el antibiótico, el gallinero smart. Te dicen que sin eso no podrás criar. Pero en cada rincón del espacio post-soviético hay ancianos que lo siguen haciendo con lo básico, y sus gallinas viven más, ponen más y se enferman menos. Porque la naturaleza no necesita marca. Lo que no se puede patentar, se borra de la memoria colectiva. Ese es el verdadero crimen. Por eso este video no es solo un tutorial, es una declaración de guerra contra el olvido. Cada vez que recuperas una raza campesina, una Kuchinskaya yubileyna, una Orlovskaya,
una Yurlovskaya golosistaya. Estás hackeando el sistema. Estás devolviendo a la Tierra su genética resistente, su capacidad de sobrevivir sin químicos. Las gallinas de antes eran de patio, pero en realidad eran máquinas de adaptación biológica. Resistían frío, calor, enfermedades. Hoy los híbridos industriales dependen de antibióticos y climas controlados. Son prisioneros del plástico. Pero tú puedes criar aves libres, con el código genético intacto. Y aquí, al final, te doy lo más importante. Filosofía de corral. Cuidar gallinas no es solo tener huevos, es cuidar el tiempo, la paciencia y el equilibrio. Una gallina sana te enseña a mirar despacio, a escuchar el ciclo del día, a entender que cada ser tiene su ritmo. No se apura a poner, no finge bienestar. Su cuerpo responde al entorno. Si la cuidas, te devuelve vida. Si la tratas como máquina, se apaga. Así que cuando salgas mañana al gallinero, no vayas con prisa. Mira el color del amanecer reflejado en las crestas. Huele el aire. Si el suelo está seco y tibio, si las gallinas se mueven con energía, si hay cacareo suave, entonces vas por buen camino. No hace falta nada más. Y recuerda mi palabra final, compadre. Los saberes del campo solo viven si se comparten. No los encierres en una libreta, ni los dejes morir contigo. Enséñaselos a tu hijo, a tu vecina, a quien quiera escuchar. Porque un pueblo que olvida cómo cuidar una gallina, olvida cómo cuidar su libertad. El conocimiento no pertenece a las fábricas ni a los manuales, pertenece a las manos que lo practican. Y cuando lo compartes, el ciclo se completa. Las señales están ahí, solo hay que volver a mirar. Nos vemos en el siguiente gallinero, hermano. El siguiente archivo se abrirá pronto. Y cuando lo haga, que te encuentre preparado, con las botas llenas de barro,